Ahora sí. Muy bien. Pues nada, vamos a agarrar esto donde estábamos en la clase pasada, que estábamos ya en el Imperio Romano, comenzando el Imperio Romano, y habíamos hablado del primer emperador, que era Octavio, ¿verdad? Y que se hace llamar todos estos títulos que se adjudica y que hoy en día, pues, el único de esos títulos que todavía está en uso es el de Pontifex Maximus o Sumo Pontífice, que lo asume el Papa, ¿no? Que es el jefe de la Iglesia Católica. Pero noten que todos esos títulos, pero no el título de rey, porque la palabra rey se volvió, Rex se volvió un poquito como, ¿verdad? No les gustó. Aunque luego va a volver la monarquía, va a haber monarquía en Italia, pero por un tiempo no, la palabra rey no se va a usar. Eh, entonces, ese periodo, ese primer periodo de ¿cómo se llama esto? De imperio, va a ser un periodo de mucha paz, sobre todo si consideramos todas las guerras que hubo antes, la guerra civil que existió antes del imperio. Entonces, estos años de la Pax, se llaman la Pax Romana, sobre todo esos primeros años, antes de que empiecen a hacer nuevamente grandes conquistas, entonces tenían muy pocos enemigos que los pudieran, ¿verdad?, retar o pelear contra Roma. Ya en este periodo controlan el mar Mediterráneo, al que van a llamar Mare Nostrum, que significa nuestro mar, porque lo controlaban completamente. Ya les muestro el mapita. Así que este imperio es enorme, va desde Escocia, allá arriba, eh, hasta Persia, en Asia Central, empezando ya el Asia Central. Por tanto, todos estos años van a ser de mucha prosperidad porque va a haber mucho comercio a lo largo de todo este imperio, de un lado para el otro. Los comerciantes se sienten seguros de mandar cargas y todo el mundo está bien. Mandar cargas ya sea por tierra o por mar, que era lo más fácil, mandar todo por mar. Y esto va a ser posible porque aunque sí se van a seguir controlando nuevos territorios en el futuro, pues los romanos van a seguir incorporándolos a Roma, o sea, lentamente, ¿no? Y tienen una gran influencia todo lo que pasa en Roma, incluso en las áreas donde no es Roma, pero se ven la prosperidad de Roma y van asimilándose al sistema romano voluntariamente. Esto es lo que es el Imperio Romano. eh, o sea, lo que ven en verde era lo que había sido la República Romana, y ahí ven cómo en lo que ven en anaranjado se aumenta todo ese territorio que ven ahí, es lo que se añade. Están los nombres de los lugares, muchos de ellos están en latín. Por eso es que no las reconocemos, capaz que no los reconocemos. Como por ejemplo Lusitania, ¿no? Que es acá en la esquinita, que es Portugal. No aparece Iberia, pero debería decir Iberia aquí, que es la España. Entonces, ya ven que todo prácticamente está controlado, todas las costas, excepto cuando entras ya al Mar Negro. Esa parte ahí ya no está bajo ello, pero todo el mar Mediterráneo en todas sus costas está bajo el control de Roma. Ahí lo ven de otro punto de vista, el mar Mediterráneo completamente rodeado por los romanos. Así que una cosa interesante que pasa cuando muere Octavio, ¿verdad? Que muere natural, muere de muerte natural, es que inicia una nueva, ¿cómo se diría esto? Una nueva tradición romana, que es la tradición de que, es una idea bueno, que la traen obviamente los nobles, de que cuando los reyes mueren, perdón, los emperadores mueren, se les considera dioses. Esa decisión la toma el Senado, ¿verdad? Pero la gente estaba tan feliz en esta Pax Romana y estaban tan felices de que tenían, ¿verdad?, el imperio y esta extensión tan grande del imperio que lo van a aceptar. Así que el reinado, empezando con Augusto o Octavio, como lo queramos llamar, todos van a ser dioses al momento de la muerte. Y eso ocurre en una ceremonia que se celebra al momento de la muerte, que es la ceremonia de cremación, que yo les decía en la clase pasada, que se llama apoteosis, es el nombre de la ceremonia, y que era obviamente una gran ceremonia porque delante de todo el mundo, supuestamente, en el momento de la cremación, ese emperador se convierte en Dios. Además de esto, de todos aquellos
les decía yo también en la clase pasada que de todos los títulos, uno de los que va a quedar hasta el día de hoy también es el de César, pero no de esa manera, sino como zar o Kaiser, zar de Rusia y Kaiser alemán. Son variaciones de la palabra César. El mes de Sixtilio se va a llevar su nombre y en adelante ser emperador será un cargo hereditario. Ya no es nombrado por el Senado, sino hereditario. Entonces, no vamos a ver todos los emperadores romanos, ¿verdad? Pero para ver algunos de ellos, Tiberio es uno interesante porque, ¿verdad? Para los católicos, sobre todo para los cristianos, porque él es el que es emperador al momento de la muerte de Jesús. Claro, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Sabemos que incluso la figura de Jesús no es una figura histórica, no para nosotros los historiadores, porque no hay evidencia de su existencia como persona, ¿no? Pero tampoco eso quiere decir que no existió, porque hay muchas personas de las que no queda evidencia de su existencia y sí existieron, ¿no? Lo que sí es que no queda evidencia histórica, ¿no? Pero sí en su reinado es donde se supone, donde se atribuye que ocurrió la muerte de Jesús. Él en ese momento controlaba Palestina, Tiberio como emperador, así que la historia cuadra por ese lado. El otro famoso es Julio César, ¿verdad? Cayo, pero no Julio César era aquel, sino Cayo Julio César. Usa el nombre, pero es Cayo Julio César. Se le conoce mejor por su apodo, que era Calígula, ¿verdad? Nosotros conocemos ese apodo, ¿verdad? Calígula quiere decir botas pequeñas. Se supone que le pusieron ese apodo cuando era chiquito porque se le gustaba ponerse ropa militar. Y entonces por eso le llaman así. Se considera, los historiadores consideran que él realmente estaba loco. Él era un narcisista completamente y se conoce también porque intentó, aunque no logró, poner como cónsul a su caballo, que se llamaba Incitatus, y trató de hacerlo cónsul. Pero aunque no lo hizo cónsul, le construyó un establo de mármol, le daba la avena mezclada con copos de oro, y bueno, eso ya es bastante loco, ¿no? Y por último, eh, muere, lo asesina su propia guardia, la guardia pretoriana, que era la guardia específica que lo cuidaba él, ¿no? Así que hasta sus guardias decidieron que era mejor matarlo porque estaba demasiado loco. Hay montones de historias de sus excesos sexuales, de las orgías, bueno, era un tipo un enfermo, era un enfermo el tipo. Otros emperadores famosos, pues Nerón, que en realidad se llamaba Tiberio Claudio Nerón Germánico, era su nombre, y que se convirtió en emperador muy joven, a los 17 años, después que su madre, Agripina, mató al padre, que era Claudio, le dio unos champiñones envenenados para que su hijo Nerón, con el que ella estaba obsesionada, pudiera ser emperador. Él, pues con una madre así, pues ya podemos imaginar, ¿no? Cómo va a ser sumamente narcisista y vanidoso, porque su madre lo adoraba, pero tenía una relación odio-amor con esa madre y de hecho su madre era tan metida y tan metida y tan dominante que él ordena el asesinato de su propia madre para poder zafarse de ella. Así que esta gente no tenía mucha empatía, mucho cariño unos por otros. También es famoso porque en el año 64 hubo un gran fuego en Roma que duró 7 días. Y ustedes saben lo que se dice de que él estaba tocando el violín, cantando, recitando poemas. Él se creía que él era un actor frustrado y él sí le gustaba la poesía y todo eso. No sabemos si es verdad lo de que él tocaba el violín mientras Roma ardía, pero sí que él cuando el fuego surge, él culpa a los cristianos. Y es que para este momento los cristianos, de los que vamos a hablar luego, se habían metido ya en problemas en Roma. Porque, pues porque no reconocían a las deidades romanas ni al emperador como un futuro rey. Esto sabemos que sí él culpa a los cristianos y que es con él que se empieza la feroz persecución de los cristianos en Roma. Es con Nerón que empieza.
Nerón, al final de sus días, tiene que enfrentar una rebelión y el Senado lo declara hostis públicos, que es lo que hoy diríamos enemigo público, y eso implicaba una sentencia de muerte, pero no solo muerte, sino muerte pública y humillante. Y él, sabiendo que eso es lo que le espera cuando lo declaran enemigo público, él huye de la ciudad, se va a una villa de gente que él conocía, pero allá, cuando se están ya acercando las guardias que lo van a arrestar, él se suicida. Así que él es un cobarde al final del día. Ahí ven otra vez el Mare Nostrum, más grande en el tiempo del emperador Caracalla, para el tiempo del emperador Caracalla, este gran imperio, ahí lo ven con los nombres en latín también, ya es cuando el emperador Caracalla decide no darle la ciudadanía a unos sí y a otros no, ¿verdad? Para que no pudieran unirse, para crear como que rencilla entre las distintas provincias y municipalidades, sino que él declara que todos, donde quiera que estén, desde Irán hasta Gran Bretaña, todos son ciudadanos romanos. Eso es con el emperador Caracalla. Y en ese imperio hay muchas cosas que se comercian, ahí ven las rutas comerciales y los productos, ¿verdad? Porque siendo tan grande, en el imperio hay una variedad de productos que se mercadean, que vienen de un lado para el otro y se mueven con seguridad porque siguen siendo Roma. Y sigue siendo el latín el idioma oficial en toda esa región, aunque se mantienen los idiomas locales, por supuesto. Se mueven productos, se mueven o sea, alimenticios, se mueven animales, se mueven minerales y se mueve también caballos y se mueven los esclavos. Así es como los caballos empiezan lentamente a llegar. Aunque como yo les había dicho, no van a ser todavía nunca. Los soldados romanos aprendieron a pelear desde los caballos. Los caballos se usaban para la agricultura, para correr en el caballo, pero vamos a ver en el circo romano las carreras de las carrozas romanas, pero no para las carrozas, pero no para pelear. Se mueven esclavos también. Así que Roma es el centro de todo esto y bueno, es una ciudad que va creciendo desordenadamente, como ven, ahí ven, esto es como una maqueta de cómo era la Roma en el siglo II y ven el crecimiento desordenado, que todo, cuando uno va a Roma, uno lo siente cuando está caminando por las calles porque es un desorden. No está, ¿verdad? Las calles bien definidas porque fue creciendo así a lo loco, muy desorganizadamente. Eh, Hoy lo que queda de todo eso, pues es la modernidad mezclada con todas esas ruinas que se encuentran de pronto en el medio de las calles. Está todo en el medio, ¿no? Un evento que quería comentar antes de ir más un poquito otra vez, volver cómo se vivía en Roma y los edificios más famosos de Roma, es la erupción del volcán que estaba en el monte Vesubio en Pompeya. Eso ocurrió en el año 79 de nuestro tiempo y ahí lo ven, el volcán que hizo la erupción, ¿verdad? Esto es una representación de cuando ocurrió la erupción del volcán y es una, eh, hoy en día, o sea, esta ciudad queda toda cubierta ¿verdad? Por las cenizas del volcán hasta el año 1748, cuando se descubre, porque ¿verdad? Se sabía que había habido una ciudad ahí, y estos arqueólogos descubren, y ahí ven en la foto de la izquierda, esos momentos poco después, cuando descubren que toda la ciudad estaba debajo de tierra que creció sobre las cenizas de la ciudad. Así que este es lo que se considera el nacimiento de la arqueología moderna, es el descubrimiento de Pompeya, donde se fue, ¿verdad? Cuidadosamente salvando y preservando todo hasta el día de hoy. No sé, seguramente algunos de ustedes me pueden contar, no sé si ahora o al final, los que han estado en Pompeya. Yo no pude ir porque era muy caro. Mi papá dijo que era muy caro cuando estuvimos, así que no me lo perdí. Pero he visto fotos y cosas de esas.
Ahí ven la ciudad como lo que quedó. Las calles de Pompeya, como se ven hoy en día, todo está exactamente tal cual. Y está un pueblo que nadie habla de ese pueblo, que era Herculaneum, que también se preservó, pero nadie va a Herculaneum con las mismas cenizas. Y aquí ven estas fotos de Herculaneum y ven las calles todas asfaltadas, que era una de las características de Roma, las calles asfaltadas, ven con aceras o veredas, y ven las casas con más de una planta, con los ventanales y con los balcones de este tipo, balcón abierto también. En Pompeya también, gracias a esa preservación en las cenizas, se conservaron los frescos con su color original, como los ven ahí, con colores originales. Y bueno, muchos de ellos son muy eróticos. Estos son los que no les puedo enseñar a mis estudiantes acá. Sabemos que el aborto era accesible y permitido en Pompeya, eh, y que también si los niños nacidos tenían defectos, pues el infanticidio era común. Cuando se hace el descubrimiento de Pompeya, se descubren estos cuerpos que quedaron en las posiciones en las que estaban y se hicieron como unos moldes de los cuerpos para poderlos preservar hasta el día de hoy. Y ahí vemos las posiciones en las que estaban las personas al momento de su muerte. Y es que la mayoría de la gente no muere por la ceniza o por la lava, sino por los gases muy tóxicos que acompañaron esa explosión, ¿verdad? Esa erupción del volcán, y murieron antes que pudieran reaccionar. Por eso es que hay gente que murió sentada comiendo, porque murieron por gases. Depende cuán cerca estaban de la erupción del volcán. Y bueno, están los cuerpos, ¿verdad? Por todas partes, en todas las posiciones. A mí me parece una cosa muy curiosa para mí como educadora aquí en, en Estados Unidos, que los estudiantes, yo les muestro estas escenas y ellos no tienen ninguna emoción. Miran eso como que, ok, ok, esto, ok, ni siquiera esos niños, porque ven los niños que murieron, no hay emoción, nada, no reaccionan. Les muestro esto y les digo, miren las personas, algunos se abrazaron, algunos, ¿verdad? Sabiendo que estaban muriendo. ¿eh? Pero cuando muestro esto, ¡oh! Todo el mundo al unísono. Y yo, Dios mío, qué mal está esta sociedad estadounidense, que la compasión es solo con el perro, no sienten nada. Incluso, una vez, cuando yo enseñaba en Massachusetts, trajeron una exposición de Pompeya en el Museo Natural de Boston, en Massachusetts, y fuimos con los estudiantes, y ellos iban viendo los cuerpos de las personas, los están viendo ahí delante de ellos. Tranqui, tranqui, tranqui. Cuando vieron el perro, empezaron a llorar, literal. Yo, wow, wow, wow. Así que ese es mi dato curioso de esta sociedad extraña donde estoy. Nada, pero vamos a hablar de la sociedad romana, que era una sociedad interesante, y en donde la familia era el centro de todo, al igual que hemos visto en Asia, ¿no? Como en China, etcétera. La familia era el centro de todo, pero en este caso, en la familia, aquí el machismo era brutal y el jefe de familia o pater familia era el que controlaba todo. El pater familia, que quiere decir padre de familia. Todos los tenían que obedecer, incluso los hijos adultos, incluso los esposos o esposas de los hijos adultos. Todo el que gravitaba alrededor de ese padre de familia, todos tenían que obedecerlo. Todas las propiedades de esa familia le pertenecían a él. Digamos que el tipo fuese no sé, un jugador que le gustaba jugar a juegos de azar y perdía todo, pues lo perdía todo y se echaban todo, porque él tenía toda la autoridad sobre toda la familia y todos los bienes de la familia. Él era el que arreglaba los matrimonios, le daba la bendición o no a los matrimonios, el que decidía en la empresa familiar, lo que fuera que hiciera la familia, quién hacía qué, quién trabajaba en qué, y cuando alguien hacía algo incorrecto en la familia, él se encargaba de los castigos, independientemente que fueran adultos. Así que era el centro de todo y la autoridad total. De por ahí es que nos viene a nosotros, a través de España.
este concepto del padre de familia. Las mujeres, por tanto, pues siempre se consideraban como menores de edad. Siempre necesitaban estar bajo la tutela de algún hombre. Primero el padre, luego el marido, luego los hijos o el hermano si no hubiese hijos. Hermano hombre, obvio. Sin embargo, como todavía en muchas, ¿verdad? En la tradición latinoamericana, es en la familia, dentro de la familia, donde las mujeres tienen una gran influencia, ¿verdad? Porque las mujeres aprendieron rápidamente que si el hombre tenía el control de todo, ellas lo que tenían era que controlar al marido en la cabecita, que es pues, lo que todavía hacemos algunas, ¿verdad? Que meterle cosas en la cabeza al marido para que el marido haga lo que uno quiere, pero él se cree que la idea es de él, pero la idea era de uno, como hacía Vilma Picapiedra. No sé si ustedes veían los Picapiedras allá, pero Vilma, cuando Vilma quería algo, cuando Pedro estaba durmiendo, ella se lo decía. Cuando ella quería, Vilma quiere un abrigo de mink, Vilma quiere un abrigo de mink, hasta que él se lo compraba. Eso. Ellas también acá, a diferencia de lo que vimos en Grecia, donde las mujeres siempre estaban encerradas en la casa, en el gineceo del que hablamos, acá las mujeres no, acá las mujeres tienen vida social, pueden asistir a eventos, no tienen que estarlas vigilando todo el tiempo, como pasaba con las mujeres griegas. Así que acá tienen un poquito más de espacio. Claro, se espera que sean obviamente fieles a los maridos, pero que pueden participar más en actividades religiosas inclusive. Los niños dependiendo su clase social, era cómo se les criaba, ¿no? Los niños de los plebeyos, pues esos aprendían el oficio de los padres y trabajaban tan pronto fueran suficientemente grandes para ayudar en el negocio o lo que fuera que hiciera la familia, pues ayudaban, no iban a la escuela. Sin embargo, los niños patricios sí tenían tutores, generalmente no había escuela, el concepto de escuela, sino lo de tutores personales, que esto era generalmente en las ciudades, ¿verdad? Si eran patricios, pero vivían en áreas alejadas, era difícil conseguir tutores, pero en las ciudades sí era muy fácil. Así que los niños, a los varones, por supuesto, se educaban desde los 7 hasta los 12 años. Y se le enseñaba pues filosofía, literatura, algo obvio, matemática, ese tipo de cosas. Ahí ven algunos de los juguetes que usaban los niños romanos. El de la izquierda no era solamente un juguete, sino también era usado por los adultos. Aquí vemos los dados o topos hechos de marfil. Ahí ven unos hechos de marfil. Pero también ven muchos animalitos con rueditas, que los hemos visto en otras culturas también, y figuras de animalitos hechas ya sea de plomo. Se usaba mucho el plomo. Hoy el plomo sabemos que es terrible, es una cosa muy, muy mala, porque afecta el crecimiento y el desarrollo del cerebro, pero en esa época se usaba, ¿no? Y de bronce también, juguetitos de bronce. Vemos representaciones de los niños arriba, ven, en un friso, no sé cómo se dice eso en español, ¿verdad? En la escultura, niños jugando, acá en un fresco ven niños también jugando con gallinas, los ven ahí con pajaritos y cosas, y ven aquí una muñeca de madera, también tipo Barbie, la Barbie de madera de las niñas romanas. En las familias romanas sí había el divorcio, a pesar de que la familia es muy importante, el divorcio existía y era fácil para el hombre. Era poco frecuente porque las familias se casaban y juntaban familia con familia y era más fácil mantenerse casado y tener por el lado lo que quisieran tener los hombres. Pero sí había dos formas de divorcio. La de común acuerdo, que se decía que era ausencia de affectio maritalis, ¿no? Se acabó el afecto entre la pareja. Ese era de común acuerdo. Cuando los dos decían fo a la misma vez. Pero la más común, que era la del esposo, que repudia, el repudium o el repudio del esposo a la esposa. Era tan simple como el esposo decirle a la esposa, recoge tus cositas y te vas, y ya. Y por lo menos ahí en Roma ella sí podía irse y se llevaba la dote. Cualquier dote que su familia hubiese aportado al matrimonio, ella se la llevaba consigo, ya fuese en moneda, ya fuese en bienes. Ella regresaba a su casa con su dote, pero los niños, en el caso de un divorcio por cualquiera de los dos
los niños tenían, la prioridad era que los niños se quedaran con el padre, lo que se llamaba la patria potestad, palabra que todavía hoy usamos para determinar quién tiene la custodia de los niños, ¿no? La patria potestad. A ver, las casas de los romanos que eran patricios, pues eran muy grandes y tenían una característica que luego la vamos a seguir viendo en España y que de España pasa a Latinoamérica, que es el peristilo y el atrio. El atrio en la entrada de la casa, pero sobre todo el peristilo, que es lo que nosotros llamamos el patio interior, que no tienen, también lo he visto lo he visto en Uruguay, lo he visto en casas en Montevideo, casas antiguas en la Ciudad Vieja, se ven algunas casas antiguas con patio interior. Es muy común en el Caribe, tanto en Cuba, en Puerto Rico, es muy común y es muy bueno porque refresca la casa, deja que el aire entre por la casa y lo que hace es que la gente hace la vida alrededor de ese patio. Y bueno, sí, se moja cuando llueve, pero bueno, los cuartos siempre, las habitaciones están separaditas de ellas. Los plebeyos pues viven como pueden, ¿verdad? En cualquier cosa, viven como yo les había mostrado en la otra clase, casi siempre es en apartamentos, ¿verdad? Como en pequeños apartamentos. Pero los romanos que tenían el dinero, los patricios tenían unas casas preciosas. Este es el atrium o recibidor de las casas, con todo el lujo posible, con columnas, con mucho, ¿cómo se llama esto? Hay frescos pintados, esculturas, de todo. Y el peristilo o patio interior también va a tener esculturas muy parecidas a las griegas, porque se copiaron mucho de las cosas griegas, mucha fuente, mucha cosa que refresquen la casa. Más tarde empezarán a llegar los tapices de Oriente, que también se van a utilizar en la decoración de las casas romanas de los ricos romanos. Eh, la moda en Roma, pues se parece bastante a la griega, ¿verdad? Las túnicas, distintos usos de túnicas, ahí ven algunas. Los hombres andaban fresquitos, ¿verdad? Con tuniquitas en vez de pantalón, eso vendrá después. Pero los soldados romanos utilizaban este tipo de sandalias con unas tachuelas para, pues me imagino, no sé, para hacer, no sé, no entiendo. Ahí ven todas las partes de lo que usaba el soldado romano, el scutum, que era ¿cómo se llama eso? El shield, ¿cómo se dice eso? Escudo, scutum, Escudo. escudo, ajá, eso. Viste que tenía el focale, que es como una bandita aquí en el cuello, para el cuello. El casco, por supuesto, el cinturón o baltos, la túnica que llevaban puesta, y aquí ven todo lo que tienen, ¿no? Las sandalitas puestecitas ahí. En el Imperio Romano, como va a ser tan rico cuando sea Imperio Romano, y toda esa riqueza y todos esos bienes que venían, sobre todo lo que venía de Oriente, que era muy exótico, crea todo esta forma de vivir muy distinta a los griegos, porque los griegos siempre fueron comedidos. Las cosas eran, excepto la bacanalia o, ¿verdad?, las fiestas del vino, ahí era el desenfreno, pero eran solamente una vez al año. Los romanos se van a acostumbrar al lujo, al desenfreno, a la bebida en exceso, a la comida en exceso, decoraciones exageradas, de mal gusto, porque hay tanta riqueza que mucha gente que no tenía el buen gusto se hace rico y entonces tiene que enseñarlo. El concepto ese que luego se va a llamar de nouveau riche o nuevos ricos que tienen que enseñarlo, es todo en exceso. Y las joyas, y todo es así, enseñar la riqueza que se tiene, ¿no? Es muy común. Otras cosas que van a cambiar en este periodo, sobre todo cuando ya es imperio, es los servicios fúnebres. Mira, acá tengo un mensajito que no lo veo bien. Ajá. Acá me escribe alguien, pero no veo. Déjame un segundo, que esto no es fácil. Ajá. Ok, aquí se fue. Ok, está bien. Chao, chao, Eddie. Pues los servicios fúnebres, porque y mucho de eso todavía lo conservamos a través de España, nos llegó a nosotros. Una de las cosas es la pompa fúnebre, ¿verdad? Que todavía usamos esa palabra, la pompa fúnebre, que era esa procesión de personas que en aquel entonces incluía bailarines y los llorones profesionales.
Esas personas que a veces eran contratadas para que lloraran y todo eso, y fuera así todo muy dramático, darle el tono al servicio fúnebre. En la Roma del Imperio sobre todo, pero desde antes también, se crema. La cremación se consideraba que era la mejor manera de disponer de los cuerpos. Piensen también que es sobre todo en la ciudad de Roma, imagínense si no había espacio tampoco para tener cementerio. Así que, los restos se creman y se guardan en urnas que se sacan fuera de la ciudad. Y es fuera de la ciudad donde se entierran esas urnas con los restos cremados. Después que se hace el entierro, la familia hace cenas fúnebres donde invita a todos los amigos y todo eso a la cena fúnebre. Eso ya no se hace, yo no creo que se hace tampoco en Uruguay, pero sí se hace en los Estados Unidos, que es muy interesante para mí que en los Estados Unidos se hace la cena fúnebre. Que yo por años miraba eso en las películas y decía, pero ¿qué es eso? Porque llevan todos esos tuppers, como dicen ustedes, porque llevan todo eso se murió alguien y llevan comida en tuppers. Y bueno, es algo muy, hasta lindo, ¿no? Porque la familia está metida en todas las cosas de las actividades fúnebres y lo último que tiene tiempo es para cocinar, así que le viene re bien que traigan comida a otras personas y se juntan en la noche y todos comen y bueno, me imagino que están días comiendo de todo lo que le trae todo el mundo. Así que esa es la cena fúnebre. En Puerto Rico, no sé, ustedes me dirán cómo es en Uruguay. En Puerto Rico siempre es lo mismo. Se hace chocolate caliente, galletas de soda y queso. Queso generalmente de bola holandés, generalmente. Y están toda la noche y la gente ese es el velorio, ¿no? Y están toda esa noche con el cuerpo ahí, generalmente abierta la caja, porque a la gente por alguna razón le encanta mirar dentro de la caja. Y entonces la gente pasa y mira y comenta, obvio, hay que comentar, ay, qué lindo que la pusieron, ay, no, mira, viste qué feo que lo pusieron, ay, no, se ve de mentira. Pero todos esos comentarios que ocurren, luego la gente se come el chocolate, se toma el chocolate, hay café, generalmente también hay café, pero el chocolate es como que lo de los entierros, lo de los velorios. Y luego la gente se sienta y no duerme. Esa noche hay gente que se queda toda la noche ahí hablando, haciendo cuentos, haciendo chistes, acordándose de cosas del muerto y bueno, eso. Y parte de la tradición es que nunca se puede decir nada feo del muerto. Eso se dice calladito. Cuando la gente se muere, todo el mundo es bueno. Ya todo lo malo que hizo hay que dejarlo atrás. Luego de la ceremonia y durante la ceremonia y más tarde, los familiares cercanos al menos vestían, como todavía alguna gente todavía lo hace, ya casi nadie hace eso, visten de ropa oscura. Cuando yo era chiquita era por un mes en Puerto Rico, que por lo menos un mes que la esposa, los hijos vestían de negro, ¿no? Negro full. Después que pasaba el mes, empezaba negro y blanco, violeta. Se podía ir suavemente cambiando los colores, pero por un año por lo menos nada de rojos ni nada de esos colores así, porque no, eso es como que ya se olvidaron del muerto, qué cosa terrible, pa. Durante también las actividades fúnebres, todo el mundo tiene que estar compungido, ¿verdad? Más o menos. Los que hacen chistes son los que no son familiares cercanos. Se supone que los familiares cercanos estén compungidos o parezcan compungidos. Eh, eh, ese es uno de los cambios grandes. Otro cambio fue en la educación, que los niños van a ir, sobre todo después que Roma domine en el año 200 a Grecia, el estudiar la literatura y la filosofía de Grecia se convierte en fundamental para ser una persona educada en Roma. Así que, de hecho, el idioma de la cultura será el griego, o sea, de la alta cultura. El que no habla griego es cualquiera, ¿no? Y ahí ven las clases, entre los 7 y los 13 años, lectura, escritura y aritmética, y de ahí ya de 13 a 16, ya literatura y leyes, porque las leyes siempre fueron importantes, como vamos a ver aquí en Roma, siempre fueron muy, muy importantes. En términos de religión, la religión romana tenía la costumbre de cuando Roma conquistaba un pueblo, revisaban el panteón de dioses de ese pueblo
de esa civilización, y los que le gustaran los añadían a los suyos, ¿no? No imponían necesariamente, pero generalmente los pueblos aceptaban los de uno, los de otro. Era fluida la cantidad de los dioses, aunque había algunos dioses que eran definitivamente y únicamente romanos. Pero todos esos dioses griegos, después del año 200, cuando Grecia, o sea, parte del Imperio Romano, todos se van a adoptar y se le cambiarán los nombres y se le pondrán los nombres de la versión romana. Los que son romanos, romanos, por ejemplo, son Janus, es uno de ellos, que es ese que ven allá arriba, que es el que tiene las dos caras así como ven, que de hecho el look es mesopotámico, porque ese look de la barba así hirsuta y el pelo hirsuto o rizado es muy mesopotámico. Y Janus se ponía en los umbrales, en la entrada de las casas, para proteger las casas. La otra es Vesta, que ya mismo vamos a hablar de ella porque era la que tenía unos templos específicos para Vesta, que era diosa del hogar, de la casa, de la familia y de la seguridad de Roma. Y luego, los otros dioses que se añadirán en ese panteón de los dioses romanos son los emperadores, que recuerden que cuando mueren se convierten en dioses. Y ahí es que van a entrar en conflicto con los judíos primero y luego con los cristianos, que se resistían a ver divinidad en los emperadores. Había un problemita con eso ahí. Esta religión si uno era judío o uno no estaba de acuerdo con la religión, lo mejor era callarse la boca y en su casa adorar lo que uno le diera la gana, porque la religión romana era una religión pública, había que participar. No era una religión como el judaísmo, el cristianismo, el islam, que vamos a ver luego, que son religiones que requieren un comportamiento específico, moral, reglas éticas, reglas de conducta, ¿verdad? No, no, eso no era importante. Lo importante es, como en casi todas las previas a Roma, pues observar los rituales, hacer los sacrificios que había que hacer para los distintos dioses. Y estos sacrificios eran bien públicos, muy públicos acá. El Estado pagaba a los sacerdotes que dirigían todos esos rituales religiosos para los distintos dioses. Y eso es una tradición que continuó, ¿verdad? Bajo España, ¿verdad? En muchos otros lugares también, Francia también, que el Estado pagaba a los sacerdotes. Incluso cuando se conviertan en cristianos, esa costumbre continuará, de que es el Estado el que mantiene económicamente se asegura de la subsistencia de esos sacerdotes, sacerdotisas primero y luego sacerdotes del cristianismo. Los dioses eran importantes y no se hacía nada sin contar con los dioses. Costumbre que continuará el judaísmo, donde las, ¿verdad?, plegarias y todo eso al único Dios, porque ya estos son monoteístas, van a ser muy frecuentes, ¿verdad? Hay plegarias para muchos propósitos y se invoca en ese caso al Dios Yahvé para todo. Eran muy comunes que entonces las oraciones, las procesiones, las libaciones, que es cuando sobre el altar se vierten cosas líquidas en los altares, que pueden ser leche del animal que se va a sacrificar, o vino o miel, dependiendo lo que le gustara a los dioses. Y también los sacrificios de animales, ovejas, cerdos, toros, depende el animal que le gustase o que decidieran que era el que debían matar. Eso lo decían los sacerdotes. Así que esa religión es pública, a diferencia de las que vamos a ver luego, que son privadas. También el hinduismo, el budismo, se olvidó ponerlas, que son también privadas. Tú haces lo que, o sea, es tú con la divinidad o las divinidades, tú y ellos. No hay nada, o sea, no es ese show público, ¿no? Que luego la Iglesia Católica lo va a tener, ¿verdad? Al principio, por lo menos, la Iglesia Católica es muy pública. Muchas actividades que congregan y donde las ceremonias se hacen en público, ¿no? Entre todos unidos, en público. A ver, acá. Otra cosa también que continúa, ¿verdad? Porque eso es humano. El tratar de adivinar el futuro es una cuestión humana. Por eso la gente todavía lee los horóscopos al día de hoy y la gente se tira las cartas del tarot y la gente, qué sé yo, lee ¿cómo es? Las hojitas de té en la tacita y toda esa cuestión. Es una obsesión de los seres humanos tratar de saber lo que va a pasar.
Eh, y bueno, cada cual, ¿no? Pero en este caso había dos maneras muy peculiares de adivinar el futuro. La que ven arriba es la de los arúspices, que eran los que leían las entrañas de animales, animales que estaban en el templo para ese propósito, en el templo donde se fuese a hacer la adivinación, y los arúspices abrían las entrañas y las interpretaban. El otro es el augurio, palabra que todavía usamos, augurio, se basaba, que es el que ven a la derecha, ya fuera en la observación del vuelo de pájaros que se atribuyó a Rómulo y Remo. ¿Se acuerdan que una de las competencias para decidir quién gobernaba, si era Rómulo o Remo, fue observar el vuelo de los pájaros? Y la otra era, como ven ahí en esa representación gráfica, las gallinas, ¿no? Tenían gallinas sagradas en el lugar donde se hacían los augurios, y esas gallinas, de acuerdo, se le ponía comida acá o allá para que contestaran preguntas. Si la gallina comía de acá, significaba una cosa, si comía de allá, y eso se interpretaba por el que hiciera el augurio, ¿no? Así que eso existía en Roma también. De Roma, palabras como augurio nos quedan montones. El 70% del idioma español viene de palabras originalmente latinas. Y ahí les muestro algunas, ¿no? Como la palabra abogado, que viene de advocatus, ¿no? El que advoca. Abortar, abortare, abrogar. Muchas son legales porque la influencia más grande que tenemos todos los días es la influencia en las leyes, ¿no? La influencia romana en las leyes. Eh, Cuerpo del delito, ¿no? Que todavía se dice incluso en tribunales el corpus delicti. Muerte, precario, esa palabra viene de precarios. Usufructo, también, usufructus. Y justicia, viene de justicia. Acá les puse otras que usamos, a posteriori, cum laude, ¿no? Summa cum laude, cum laude. Eh, ¿Cuál es la otra? No, cum laude, summa cum laude, y la otra se olvidó cómo es. La de entre medio, se olvidó. Alma mater, ¿verdad? Postmortem, statu quo, vox populi. Las cosas que no tienen importancia, peccata minuta, eso es peccata minuta, que no tiene mucha importancia. Sui generis, alias, todas esas palabras que usamos todo el tiempo. Ahí para vacilar, así yo lo pongo a los estudiantes para que se sientan que saben cosas. Eh, Podemos tratar de adivinar qué ustedes creen que literalmente significaba etcétera. Literal, el significado literal en latín. ¿Alguien que quiera voluntarios? Necesito voluntarios porque si no, no es divertido. Come on. Y, et, tiene que ser y. Uh-huh. Etcétera, no sé. Y las demás cosas. Ah, Uh-huh. Y lo demás. Y lo demás. Eso es lo que significa. Alibi. Eso no se usa en español, ¿verdad? No. alibi, no. Ah, esa no la debía haber puesto porque esa es de inglés. Se me pasó, es alibi. Los gringos le dicen alibi. Y lo que significa, Coartada, coartada. la coartada, exacto. Pero lo que Sí, en significa francés también. literal es en otro lugar. Porque el alibi es una coartada y lo que quiere decir es yo estaba en otro lugar, ¿no? Eso es lo que es el alibi. Agenda. A ver, ¿qué quiere decir agenda? ¿Qué creen? Libreta. Buena, esa es buena, pero no. A ver, ¿alguien más? ¿Algo que tiene que ver con el calendario? Lo que se va a hacer. Ah, Ah, bueno, está bien. Sí. Alma mater. alma de la madre del alma o el alma de la madre, no sé. La madre del ¿Verdad? alma, ¿no? Significa literal madre que alimenta. Ah, Pero qué alma. interesante que la utilizamos para el lugar donde estudiamos, ¿no? Porque fue donde recibimos el alimento de la enseñanza. O sea, es como que hasta poético. Ah, Eso es. Per se. O sea, bueno, eso no es así per se, por sí mismo, porque sí. por claro. sí mismo. Sí, La pegaste, Olga. Ahí. por sí mismo. Viceversa. Y al revés. Pero Y en los literal, dos sentidos. invertido el orden. ¿Ya? Ah, viceversa. Ego. Mm, ¿El ego? Ego, ¿qué quiere decir? Literal, ¿qué quiere decir ego? yo. Yo.
Yo. Muy bien. Currículum. Que no, ese yo, pero. Historia personal debe ser. Mm, buena. Pequeña carrera. Ah, Sí. Rigor mortis. Eso es Momento de la la muerte, no. rigidez La rigidez, muerte. de la Ajá, eso es muerte. lo que es. Y Sí. significa eso, rigidez de muerte. Eso mismo. Claro. Ultimátum. ¿Qué significa literal? última palabra. Última palabra. Ujú. Último aviso. Última cosa. Última Última cosa. cosa. Ujú. Mm. Veto. No Trancadera. aceptar. No aceptar. No, Ujú. Pero literal, no. no. Negas. Yo prohíbo. Yo prohíbo. Mm, Eso es lo que quiere Ya. decir veto. Visa es súper interesante. Me parece súper interesante porque. Tarjeta de crédito. Pero Al piensen en otro la lado otra puede visa, ser. la de viajes, la de viajes. Permiso. Permiso debe ser, ¿no? Va Permiso. por ahí, pero es bien, pero específicamente lo que significa es documento que ha sido visto. Ah, Y fíjate que la visa es un documento que muestras, que lo van a claro. ver. Ujú. Video, eso ustedes saben por Montevideo, obvio, la tienen que saber. Montevideo. Video Así Florida. significa Ver. Veo. yo veo. Yo veo. Yo veo. Ujú. Video. Y per cápita, Por Por cabeza. cabeza. Persona, por cabeza. persona. Por cabeza, Ujú, por por persona. cabeza. Cabeza. Cápita es cabeza, sí. Muy bien, muy bien. Gracias por cooperar. Bueno, Ok. ¿eh? Ahí vemos que lo que muchos de ustedes también han ido al Foro Romano. Ahí era donde era la vida transcurría la vida de los patricios, ¿verdad? Los plebeyos estaban jodidos trabajando duro, pero en el Foro Romano era donde se hablaba de todo, donde se chismeaba, donde ocurría la vida social, la vida política, la vida de negocios de alto nivel, no de negocios pequeños, sino negocios de alto nivel. Y bueno, los religiosos también, todo estaba por ahí en esa parte. De ahí partían los famosos caminos romanos. Esos caminos romanos son famosos porque todavía se utilizan, o sea, están bien construidos que todavía se utilizan. Claro, hoy no se construyen así porque cuesta más y hacen cualquier porquería que se daña. Pero como ven ahí, tenía abajo lo que había era la arena y luego venía pedazos así, el estatumen, que eran pedazos de cemento, pero separados, ¿no? Así como en pedacitos. Y luego el rudus, que era roto, así en más chiquitita. O sea, eran pedazos más grandes, luego pedazos más chiquitos en el rudus, y luego viene esa parte del núcleo, que ahí donde se ponían los bloques de piedra, que es lo que está arriba. O sea, que había cemento abajo, piedra arriba, arena, cemento y piedra arriba. Y ¿Es le el hacía, macadar? ¿ah? ¿Es el macadar? No sé, no sé. ¿Es el macadar? Así le llaman ustedes, yo no sé. No, macadam no. Viene de McAdams, que hizo justamente sobre diferentes estratos hasta llegar a la piedra hasta llegar arriba, que era piedra. La inventó McAdam, por eso viene McAdam, Ahorita, ¿no? Que es un escocés. De ahí viene el nombre, pero no sé si no se inspiró justamente en los el camino griegos. romano. Sí, porque esto tiene que ser más viejo, obviamente. Vieron que una cosa maravillosa que hacían, que todavía pues la hacen más o menos, es hacer el drenaje, la línea de drenaje, para que el agua corriese. La cuneta, no sé, ¿ustedes le llaman cuneta también? Las cunetas. La cuneta. Ok. Sí. Sí, en Puerto Rico dice que cuando los borrachos son borrachos irremediables, son borrachos cuneta. Terminan en las cunetas. Termina en la cuneta, claro. Sí. Y ahí, pues, eso permitía que ha permitido que todavía estén ahí, porque no se acumula el agua y no se desprende nada y el agua corre perfectamente. Así que fue genial esos caminos romanos. Famosos también porque también cruzaban pantanos, lo hacían en calzadas que cruzaban los pantanos. Cosas que están todavía ahí, como esos que ven ahí, túneles que atravesaban montañas y puentes que cruzaban ríos. Es una cosa, o sea, la arquitectura adquiere otras expresiones acá en Roma
obvio, siempre un poco inspirado en Grecia, pero acá es otro nivel, ¿no? Construir túneles que atraviesan montañas ya es otra cosa. Pero eso no iba a pasar tanto en Grecia porque allá las polis eran independientes, pero acá todo está pegado y Roma está llena de colinas, así que definitivamente iba a ser necesario acá. La más famosa es la Vía Apia, que fue construida en el año 312 antes de la era común y que fue añadiéndosele pedazos y pedazos y pedazos, ahí la ven cerca del foro, hasta cubrir más de 88.000 kilómetros. Ahí ven otros pedazos que quedan de la Vía Apia que se preservan al día de hoy. Y esa Vía Apia empezaba en Roma y primero terminó un tiempo en Bari y luego en Brindisi y llegó hasta acá abajo, hasta Metaponto. Y luego ahí la ven que se juntó y luego se hicieron otros pedazos, que llega a Bari también. Es la Traiana, la roja es la Traiana y la Apia es la verde, que es la primera que hubo. Y se combinaron. Pero esto es una manera de hacer las calles que se va a copiar a lo largo de todo este imperio romano. Y aquí ven los caminos romanos del imperio. Todo lo que ven ahí en lineecitas rojas son caminos romanos que se construyeron en la antigüedad y que, bueno, en muchas partes todavía están las ruinas. La famosa frase de todos los caminos conducen a Roma. Conducen a Roma. Porque todo el mundo quería ir a Roma alguna vez. Ese era el sueño de todo el mundo, ir a Roma, porque como seguramente en todos los países, ir a las capitales es como que el gran sueño, porque es lo último. Toda esa conexión requería envío de documentos, ¿verdad? No solo de los impuestos y todo eso, sino todo tipo de documentos. Así que crearon el Cursus Publicus, que se copió un poco de lo que habíamos visto, el modelo persa de servicio postal, que incluía caballos y carrozas, como carretas y caballos, que se llamó el Cursus Publicus y que en las grandes ciudades tenía un edificio, que era el edificio postal, el Cursus Publicus. Es todo el sistema con esas oficinas postales en donde la gente recogía paquetes o los llevaba, paquetes y documentos. Los romanos también los conocemos por haber inventado el soplado del vidrio. Así que eso, los más antiguos los encontramos ahí en Roma, pero los vamos a ver, después eso se va por todo el Imperio Romano, este conocimiento se va a pasar, ¿verdad? El uso del soplado del vidrio. Otras cosas en la arquitectura es el uso del hormigón, que lo ven ahí en esa pared, con revestimiento de ladrillo. Es todo, es como una ladrillos mezclados con hormigón para dar más fuerza a la construcción. Y la invención del domo o cúpula, ¿verdad? Que eso no lo tenían los griegos. Ellos copian las columnas griegas, pero le añaden el domo o cúpula, que es nuevo en la arquitectura. También vemos aquí por primera vez este sistema de calefacción a través del suelo, el hipocausto, que lo vamos a ver en los baños romanos también, que era y también para calentar la casa de los ricos, por supuesto, en el invierno, ¿no? Que era debajo de la casa, estaban esas, ¿verdad? Había un fuego, pero había unos canalitos a través de, ¿cómo se llama esto? Ladrillos huecos. Y esos ladrillos huecos dejaban pasar ese vapor del calentamiento del fuego abajo, se calentaba y venía el vapor y subía a la casa y calentaba la casa. En arquitectura, como les dije, copian de Grecia las columnas y los frontones, pero le añaden también a esas columnas nuevos conceptos como el concepto del arco. Por eso, cuando vemos un edificio con muchos arcos, es románico, ¿no? El estilo es románico, romano o románico. Está el arco con la bóveda, ¿no? Que es esta, que es la que tiene varias bóvedas, ¿no? Así, varios arcos combinados es lo que le llamamos la bóveda. Los teatros copian de los griegos, pero como en muchas ciudades no había las montañas naturales que tenían los griegos, tuvieron que hacer la montaña de mentirita y crearon el teatro como lo conocemos hoy, ¿no? Que es el edificio completo recreando la montaña. Y ahí ven algunos, y estos se ven por distintas partes de todo el Imperio Romano, los vamos a ver. Es uno que sigue en operación tal cual, está en Orange, en Francia,
Y ahí lo ven cuando está vacío, lo ven aquí a la izquierda, y acá lo ven con la gente viendo una representación así, tal cual como lo hacían antes. Este se preserva igualito. Bueno, me imagino remodelado, pero igual. En el teatro, nuevas formas de teatro van a aparecer. Se sigue usando la tragedia, se sigue usando la comedia, pero siendo un imperio tan variado, si vamos a ver que utilizan la farsa. La farsa es una comedia muy corta, de solo un acto. Y más importante todavía para un imperio con tantas lenguas diferentes dentro del mismo imperio, es la pantomima, porque la pantomima no tiene diálogo. El mensaje se hace llegar a través de máscaras o a través de los gestos de los que hacen, ¿verdad?, la representación. Así que empieza esa pantomima, permite que la misma representación se pueda pasar de una ciudad a la otra, aunque las lenguas que se hablen en esos lugares sean diferentes. Claro. El más famoso de todas las expresiones de pantomima en el mundo es el que ustedes saben, el francés. Este que les voy a mostrar aquí. Ustedes todos lo conocen, Marcel Marceau. Sí. Marcel Marceau. Y ahí les voy a mostrar una cosa. Ay, no se oye, espérate. ¿Y por qué no lo oyen? Ustedes lo Sí, oyen. se oye. Ah, pues yo no lo oigo. Okay. Ya subí el volumen aquí. Marcel Marceau. Es una cosita chiquita. Es una de las más famosas. El vidrio. Muy bueno. Fantástico. Yo lo pude ver a Marcel Marceau acá en Sí, en Montevideo. verso. Oh, wow. Sí, qué bueno. Al fines de los 60. Qué bueno. Hizo la Uruguay. representación de un hombre Ajá. y de repente agarró, se suponía, ¿no?, que agarró un pedazo de masa o algo y hacía así, y hacía como un chorizo y todo el mundo se mataba de la risa, ¿no? Lo cortó y le puso el bigote. Sí, él le voy a bueno, no sé si sabe la historia de él, pero le voy a contar algo. Sí, No. yo vi la película de su vida. Sí. Sí, hay una película. Resistance es la película. Sí, exacto. El Moondance. Yo le decía a mis estudiantes porque ellos no saben quién es Marcel Marceau. Marcel Marceau fue voluntario en la Segunda Guerra Mundial, era jovencito, muy jovencito, y él se une a la resistencia francesa para ayudar a llevar niños judíos, sacarlos de Francia, no me acuerdo dónde era que los llevaban, imagino que Inglaterra, no sé, en trenes y qué sé yo, y él los entretenía a los niños haciendo pantomima. Por ahí es que él empieza haciendo eso. Pero se llama Resistance. Estaba yo la vi en Netflix, pero no sé si todavía. Sí. No, creo que ya no está. Y entonces, la arquitectura romana, como les decía, aunque es la misma en distintas partes, por eso es que vamos a ver las mismas edificaciones en distintas partes, España inclusive, todo lo que fue el Imperio Romano. Ahí ven a mí me encantan estas cosas, ustedes saben que yo soy así que ahí están los inodoros públicos, que ahí los ven cómo funcionaban, no había privacidad, y había unas esponjas con palitos, las esponjas comunitarias que se llamaban silospongium, y que usaban para limpiarse, por supuesto, y que se enjuagaban en ese canalito. ¿Ven que hay un canalito que va al frente? La enjuagaban y la volvían a utilizar. O sea, esa cosa que solo yo me preocupo de buscar. Había también tabernas, prostíbulos por todo el Imperio Romano, porque había muchos hombres que hacían comercio, además de los soldados que necesitaban entretenimiento y no tenían mujeres cerca, así que todo eso pues ayudaba a entretenerlos. Este es el edificio casi como que emblemático de Roma, y sí, ya vamos cuadrando por aquí. Es el anfiteatro. Son anfiteatros, son dos teatros pegados, ¿verdad? La mitad de un teatro con la otra, con un espacio en el medio que llamaron arena.
¿Por qué? Porque era arena. ¿Okay? Y acá yo a los estudiantes les digo, ustedes dicen arena, pero les digo, si hay alguno que hable español para que me diga qué es arena, bueno, qué es arena, the sand, ¿no? Y ese era el espacio que quedaba en el medio. Es circular y tiene gradas. Ahí fue donde se celebraban los combates de gladiadores, que tanto entretuvieron a los romanos, y también hacían cacerías de animales salvajes, porque como el imperio era tan grande que llegaba a África, de África se traían animales exóticos y la gente pues venía por novelerial también de los animales, pero también los cazaban o el animal se enfrentaba al humano en una cacería delante de la gente, donde generalmente pues como el humano tenía armas, pues podía ganarle al animal. Pero era excitante y la gente iba a ver esas cacerías y a ver los animales salvajes que los traían para enfrentar a los humanos, entre ellos jirafas y de todo traían. Este es uno que está en África del Norte, en Túnez. Están por todas partes, lo que queda de ellos. Pero este es el más famoso, que es el que llamamos el Coliseo Romano, que fue construido en el año 80, antes de la era común, y es el más grande de todos. Como tiene que ser, si estaba en Roma, tenía que ser el más grande de todos, por supuesto. Tenía espacio hasta para 200.000 espectadores y tenía, que les voy a mostrar ahora, los pasadizos subterráneos para que entraran los animales salvajes de manera segura y los tenían como los subían a la arena desde abajo, ¿no? Por ese pasadizo subterráneo y tenían como una especie de elevador que llevaba ese animal arriba. En un día hubo el exceso total, porque ya les dije que les gustaban los excesos, fue la muerte de 3.500 animales que habían traído de distintas partes del imperio y los mataron en un solo día. Eso fue un exceso que hubo. Ahí ven cómo se veían cuando estaba en funciones y ahí ven que tenía un montón de estatuas que representaban distintas divinidades romanas y esos palos que están allá arriba, ¿para qué creen ustedes que eran? Banderas. Los toldos del techo ¿Lo qué? soportaban. ¿Lo Los qué? toldos del techo. Los toldos, estos toldos que estaban en el techo. Porque sí, porque para el sol, ¿verdad? Ayudaba los tolditos en el techo. Acá ven el interior, ahí ven los pasadizos que había debajo, donde estaban las jaulas de los animales y todo eso. Y ahí ven cómo se veían las áreas donde tiran los animales, las jaulas. Esto es lo que va quedando, está en el mismo medio de la ciudad. Increíble que se haya preservado con todo lo que ha pasado en Italia, ¿no? Guerra, Primera Guerra, Segunda Guerra, todo lo que pasa ahí, y bueno, ahí están. A veces lo que hacían era cerrar esa parte y en vez de arena, bueno, la arena se quedaba, pero le añadían agua y hacían batallas navales que se llamaban las naumaquias, como ven ahí. ¿Ven? Y eran equipos en barcos como si fueran los vikingos contra, qué sé yo, no sé, dos grupos peleando en batallas navales delante de la gente. Pero lo más famoso que recordamos son las peleas de los gladiadores, que fueron mucho más populares entre el siglo I y el siglo II. Claro, después que llega el cristianismo, ya se empieza, cuando la gente se empieza a convertir al cristianismo, se empieza a ver mal esto de dos personas ahí, uno matando al otro delante de todo el mundo. Pero en el interim, muchos cristianos morirán porque también se utilizará para el castigo último de los cristianos, que era dejar que lo mataran los animales, ¿no? En frente de todo el mundo, y la gente se lo disfrutó hasta que el cristianismo se vuelve la religión oficial del imperio, entonces ya esto está muy mal visto, este tipo de actividad. Los gladiadores la mayoría de los gladiadores eran esclavos, que trataban muchos de ellos, o sea, sus amos por su figura, musculatura, alto, con musculatura, sus amos los mandaban a la escuela especial de gladiadores, donde aprendían las técnicas ¿verdad? de estas peleas. Y muchos de ellos podían, ¿verdad? La gente apostaba, los romanos apostaban muchísimo por todo, definitivamente apostaban por estas peleas y los dueños de los esclavos adquirían dinero de las apuestas, ¿no? Era como tener un gallo de pelea, que ponían el gallo a pelear y luego ellos hacían el dinero. Pero a veces también algunos de ellos le daban parte del dinero que se generaba y ellos podían comprar entonces su libertad. Que
También había personas libres que simplemente eran macharranes, esa palabra ya ustedes se acostumbran que yo la uso mucho, los supermachos, los macharranes, que lo hacían por fama, porque les gustaba la violencia, por todo eso, ¿no? O por también hacer dinero, porque ellos también, ¿verdad?, apostaban a sí mismos. Y si eran buenos, pues ganaban. Las luchas se hacían entre dos. Muchas eran entre dos, un gladiador contra el otro, o entre grupos de gladiadores, en cuyo caso usaban colores distintos en la ropa que usaran para que la gente supiera cuál era el equipo que estaba ganando. Y acá les muestro el casco. Generalmente usaban unos cascos como este y distintos tipos de armas, dependiendo de la pelea. Me han estado enseñando mal inglés toda la vida. Y esa es la única. Espérate, déjame. Ups. Oh, ¿qué hice? Espérate. Es una porquería aquí. Ahí, ok, ya termino el cuadro, este tema. Lo más famoso que recordamos siempre de las peleas de gladiadores era que con frecuencia se dejaba que el público mismo, que quedaba loco con esto, que le encantaba todo esto, decidiera la suerte del gladiador que estaba siendo vencido, ¿no? Como ven ahí en esa representación, es una pintura, y el gladiador que está ganando le está pidiendo al pueblo la opinión sobre si el gladiador que va a vencer debe perdonarle la vida al gladiador o no. Si la gente era muy fanática del gladiador que estaba perdiendo, pedía que le hacían los deditos para arriba para que le perdonaran la vida para poderlo ver otra vez pelear. Pero si fue cobarde o la gente no le gustaba ese gladiador por cualquier razón, la gente le hacía así con el dedito y quería decir mátalo, y ahí lo podía matar. Cuando estaba el emperador presente o alguna otra persona así importante, generalmente era el emperador el que tomaba la decisión de si era dedito para arriba o dedito para abajo, pero era así como lo hacían. Y ahí ven un fresco de gladiadores en donde están distintos gladiadores con sus nombres. Es un mosaico, no es un fresco, es un mosaico. Ven las piedrecitas. Y le ponían, cuando tiene ese símbolo así del teta, la letra teta, esa de los griegos, eso significa que está muerto. Esos que están con las cositas, que ya está muerto. Así que podían, me imagino, después lo pintaban, cuando los mataban le iban haciendo el símbolo de la teta. Ok, bueno, la clase que viene seguimos con otras cosas que hicieron ellos, pero cuéntame, yo sé que muchos de ustedes han estado ahí en Roma. ¿Qué se me quedó? ¿Qué más saben ustedes? Que debemos saber todos. Cuenten. ¿Nadie? ¿Qué? Vamos. Bueno, yo estuve en Pompeya, pero hace muchos años. Yo era joven. Sí. Y bueno, se ven, por ejemplo, en las entradas de las casas, los mosaicos que ponían en el piso con figuras de leones, cabezas de leones, o el cuerpo de los leones, no me acuerdo. Y se pueden recorrer las calles, lo que quedaba del trazado de las calles. Y bueno, y las casas, ¿no? Dice que he leído que hay hasta comida, que han encontrado la comida. Sí, es verdad, sí, han quedado platos con comida congelados, ¿no? O sea, fijos ahí, ¿no? Ajá. Y los baños públicos, los he visto también. Los baños públicos, sí. Ahora cuando tú mostraste esos retretes, especies de retretes cerrados, en Turquía los hay abiertos. Abiertos, sí. O sea que todo el hay mundo largas filas, ¿verdad? Ajá. Largas filas de ¿cómo se llaman eso? Letrinas, ajá. Pero abiertas. Y todo el mundo te ve. Público. No. En vez de estar en un recinto cerrado, están en un patio, un campito, una cosa así. Ajá. Pero todo el mundo ve a todo el mundo. Sí, claro, se veía. Se ve pujar y todo. Se supone que sí, ¿no? Es fuerte. Pero bueno, por lo menos tenían la precaución de los perfumes, ¿no? Ah, ok. Entendí. Ok. Voy a ser prudente, no voy a preguntar mucho. Ok. Yo,
Yo lo que estuve ahora otra vez Ajá. en septiembre Ujú. y estuve un mes de Roma para abajo y en Grecia. Ajá. Y lo que noté de diferencia, entre Ujú. muchas cosas, Ujú. es que mientras Grecia es más pura, Ujú. Sí. o sea, es más de su periodo y no hay mucha mezcla civilizatoria Ujú. en las ruinas que vi. Sí. En Roma y en Italia es una mezcla de esto que estás detallando tú, Ujú. que más me lo hace ver con Ujú. tus detalles, Ujú. porque la verdad es que fue tan enorme que tiene Ujú. de todo y perteneciendo, pero tienen también como un respeto. No fue lo que hicieron los españoles acá en el Perú, que Ujú. arriba de toda la Sí, civilización sí. indígena plantaron las iglesias católicas. Ujú. No, ahí está todo mezclado. Puedes ir Ajá. al barrio griego y al barrio romano, en la Ok. misma Roma. Ujú. No Sí, sé, sí. guarda su estilo Sí. en la época en que fue hecho, Ajá. Ok. aunque hay mezcla. Y lo que Y es sí digno hace de un mucho. Inclusive, imperio, ¿no? Ajá, claro, exacto. Sí, Era un imperio claro, enorme. pero son distintos, no sé, capaz que no me Ujú. sé expresar. Distintos estilos de De arquitectura y eso. conservadurismo Ok. o ah, de sí, manera de Ujú. distintos estilos de Sí, conservar. sí, sí. Ese mismo respeto que tú Claro. decías que los Ujú. romanos tomaban de los griegos Sí. y lo formaban parte para Ujú. incluirlo, Sí. los griegos eran los griegos Y y más nada. y Pues sí, porque no olvídate. eran un imperio multicultural, no lo fueron nunca. Eran los griegos, eran los griegos. Claro. Sí. tal es así que hay una cosa que a mí, entre tantas cosas en Roma, me llamó la atención, es fantástico, cómo Ujú. respetan la historia, que la Ujú. ciudad antigua tiene, Ujú. fue construida antiguamente 5 a 6 metros para abajo del nivel actual de la ciudad actual. Y Y entonces construyeron la hacen ciudad pozo. actual respetando esos niveles y no Ujú. tiene un subterráneo respetando eso. La verdad Ujú. que es Ah, magnífico. Y claro. para que las veas, Sí, excavan y te queda abajo impresionante, el Claro, pedazo. tienes que bajar. A ver. impresionante. Eso es el respeto a a la Sí. historia, ¿no? Y bueno, y les ha costado mucho dinero porque la preservación de todo Sí, eso, sí. ha habido Ahora, hay mucho turismo, ¿no? Hay mucho turismo. claro, Y Sí, yo creo que lo se rescatan pero, bien. alimentan bien. ujú, ujú. Pero, por ejemplo, Se alimentan bien con el turismo. hace unos años que salió un escándalo, ¿no? En las noticias de que la conservación de Pompeya era un problema y salió el gobierno italiano pidiendo auspicios, pidiendo auspiciadores porque no, ¿verdad? Preservar eso les costaba demasiado y se estaba deteriorando. En el Sí, una, metro hay campañas, ahora Ujú. yo lo vi, Sí, el metro tiene campañas en la pared así, de ajá, cómo los ciudadanos y los turistas Mm. ajá, podemos donar para que la preservación continúe. claro, mm, Sí. Es como una una de campaña las, cultural más amplia. sí, sí, ajá, una cuesta. de las formas Ujú, de financiar que tienen es ujú, poniéndoles, cada vehículo que llega a Roma tiene ujú, que pagar, en aquel momento que yo fui hace unos 20 y pocos años, ujú, eran $5 o ujú, sí, $5 serían, ujú, este, para estacionar en las afueras ujú, de Roma, y ese dinero iba a la conservación. ujú. Sí, Sí, es pero que, ahora. ¿mm? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no escuché. Ok, Aún hoy hay zonas que te lo siguen cobrando, ese sí. Sí. impuesto, y si no lo pagás, como me pasó a mí, porque ni siquiera sabíamos que teníamos que pagarlo, luego te envían por correo la deuda. Ah, ¡Wow! ok. No Porque te no sabe a nadie. sabíamos del impuesto Ok. Ajá. y ¿Cuánto no es es ahora? barato, no es ¿Cuánto barato. es? ¿Cuánto fue? Y eran como, yo no recuerdo bien, pero eran como 70 y algo de Ah, dólares, de euros, perdón. euros, Pero eso sí. sería con la multa, ¿no? La multa Ajá, por haber claro. estacionado en un lugar Sí. que Sí. se supone que tiene que pagar impuestos. Ujú, ujú, En Florencia fue. ujú. Wow.
Y sí, bueno, sabemos que hay otras ciudades donde está la discusión de los habitantes que quieren que controlen la cantidad de turistas, ¿no? Sí. Porque Sí, lugares como sí, Venecia, terrible. por ejemplo, hay una Ah, preocupación claro, grande también. con eso. Y pusieron un Este, impuesto hace un año, 2 años, igual la gente sigue yendo. para restringir la cantidad de Sí, personas. igual la gente sigue yendo. Y están también los casos de los imbéciles que van, sobre todo de Estados Unidos, a romper cosas o a destruir o a hacer estupideces. Bueno, en Pompeya se llevan las piedras. Exacto. Sí, ahora no tanto. Sí, me Ahora imagino no que vigilan tanto, más. pero no solo por la vigilancia. Ajá. Ahora no tanto porque socialmente, aunque les parezca mentira, somos diferentes. Okay. Sí, sin duda. Estamos ganando conciencia individual. No sé ni cómo ni de qué manera, pero estamos ganando como civilización, estamos ganando conciencia individual. De no tirar cosas en esos lugares, porque lo vi. Estuve un mes y lo vi. Y yo había estado antes en Italia varias veces y no era igual. Ah, ok. En Italia y en los lugares que vamos, en Costa Rica, en donde vayamos. Me parece que civilizatoriamente estamos un poco ¿Crees que los mejor en jóvenes eso. están más conscientes? ¿Tú crees? Qué bueno. Los jóvenes y los viejos, también. aclaremos. Ok. Sí, no. El que tira el papel, el otro día me pasó acá en Tres Cruces, Ujú. una mujer de mi edad tiró un papel y le digo, señora, Se le cayó. ese papel. Yo también le digo a la gente, se le Anda a cayó. barrer a tu casa, me dijo. Ah. Oh, wow. Qué horrible. Divina, completita. Qué horrible. Anda a barrer a tu casa, me dijo. Sí. Y tú te quedaste, te seguiste ¿Y andando. qué le iba a decir? No iba a ir al Zócalo. Bueno, ¿Qué no le sé. iba a decir? Es Me que uno no agarré, tiene- levanté el papel. Y agarraba la escoba. Pero no siempre Claro, tiene en la amigas, cabeza hay eso. amigas que siempre piensan súper rápido y le salen con algo inmediato, pero yo soy No, también de no, las que yo 20 nada. minutos más tarde es que digo, caramba, le debía haber dicho no sé qué. Lo que le hubiera Sí, dicho pasa. no lo puedo decir acá. Ay, ay, ay. No, pero es algo que por mucho tiempo era una crítica que hacía la gente, los turistas, de que estaba sucia la ciudad, de que olía mal la Yo ciudad. la vi limpia, muy limpia. Y que reaccionaron a eso. En un lugar que está También la vive limpiando, ¿no? Sí, me imagino que el gobierno también tiene que estar ahí. En En Florencia Barcelona también había un movimiento de que no querían más turistas, no querían tanto turistas. Por toda Europa se está la gente como los que viven en esos lugares turísticos, se están revelando porque les encarece mucho el sistema de vida de ellos. Sobre todo por el encarecimiento en Barcelona de los alquileres. Airbnb, también los Airbnb que gentrifican todo. Claro. Se pone todo re caro para ellos. Es como un privilegio vivir ahí. Sí, pero la desocupación, si no hubiera turismo, sería terrible. No sé de qué vivirían. Claro. O sea, Es una industria sin chimeneas y prácticamente imbatible el turismo, bien practicado. Ahora con el calor, ahora la gente tiene el lío. Antes era los veranos, todo el mundo corría para Europa, ¿no? Pero es que ahora los veranos son demasiado calientes allá. Pero también se ha vuelto un snob ir a pasear a otra ciudad, ¿no? Bueno, siempre, ¿no? Sí, hay mucha gente que... Yo, mirá, estuve en Roma el año pasado, en Florencia, y yo iba y me concentraba en lo que quería ver realmente. Pero había gente, como tú hablabas hoy sobre las momias de tus estudiantes que las miraba y eran como no mirar nada. Vi gente que pasaba en grupo. Como si nada, no sabían ni lo que era. Nada. Era lo mismo andar por ahí que por una avenida llena de tiendas. Sí. Sí, probablemente los influencers que se retratan en los sitios y no averiguan nada del sitio, más que estoy aquí. Aquí estoy, más nada. Exacto. Estuve en Roma. Sí. No entendí nada, pero estuve. ¿Tú estuviste en Panamá? ¿Fue que estaban ustedes? Estuve 2 días en Panamá y en Colombia. Colombia es todo lo contrario de lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. ¿En dónde en Colombia estuviste? ¿Cómo es? Cartagena. Cartagena de Indias.
y Santa Marta, La costa. Yeah. en la costa. Y la mugre me llamó muchísimo la atención. Sí. Ciudades turísticas Pero a ver, ¿cómo explicar la mugre? Vos andás el ómnibus andaba por la ruta y vos ves kilómetros al costado de la ruta llena de basura, colgada de los árboles, pedazos de mueble, inodoro, Ese es Bueno, el bolsas. tema ahí de las creo, provincias. ahí ¿Eh? creo que, no, que ahí creo que el sistema político de gobierno debe tener medidas también para cambiar culturalmente, porque Costa Rica, Debería. que está preocupada, Costa Rica está cuidando el ambiente desde los años 70. 70, sí, verdad. Y se siente en todo, porque la gente está formada para cuidar el ambiente, pero también hay políticas de que hay cómo deshacerse de lo que no te sirve, qué día ponerlo, cómo No, a mí llamar. la sensación que yo me traje es de que el gobierno deja ser, no controlo, Exactamente. como una manera de, a ver, si yo te dejo hacer lo que vos quieras, Te va a tapar los... y viene otro compañero acá del grupo y te quiere poner límites, llegás a las elecciones, ¿a quién vas a votar vos? Claro, pero también puede ser algo de los gobiernos de esa región o del gobierno Exacto. de esa municipalidad. Perdón, yo hace unos años que estuve en Santa Marta, hará 4 o 5 años, y a mí lo que me llamó la atención es divina la zona, pero hay una reserva muy bonita, pero lo que me llamó la atención la cantidad de inmigrantes que eran, pero familias enteras en plazas, en áreas públicas, pero eran venezolanos, era impresionante en Santa Marta. Sí, fue cuando la Estabas en ola. cualquier lugar, al aire libre, tomando algo, caminando y siempre pidiendo cosas para medicamentos, esto, lo otro, pero era una cosa impresionante. Sí, sí, cuando Y la no estaba crisis regulada por el migratoria. Estado. Sí. No, ahora te atosigan tratando de venderte Sí. cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Los tengo que dejar, muchas Yo gracias. también. ¿Qué Nos se creen? vemos. Chau, Todos nos chau. tenemos que Pero después Preciosa Dale. clase, muchas gracias. Bueno, gracias por estar y nada, nos vemos el Gracias. viernes que viene, ¿ok? Que estén Gracias. todos Hasta el bien. viernes. No, Chao, Muchas chao. gracias. bien. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao, chao. Gracias, Chao, Lidia. chao. Chao.